Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Vamos a compartir todo lo que pasó esta semana aquí en DTV, el periodismo en el Congreso. Continuaron las repercusiones sobre este aporte extraordinario solidario. Esto es lo que sucedió al respecto. Nosotros ahora le vamos a dar prioridad al tratamiento de lo que comúnmente se está empezando a conocer en estas horas como el impuesto a las grandes riquezas. Estos recursos son imprescindibles para afrontar la tremenda crisis que nos dejó como herencia Macri y la crisis que se agregó de la pandemia. Este proyecto es un proyecto extraordinariamente importante, porque si bien está concebido como un gravamen por única vez, va a ser un precedente muy interesante para cuando más adelante, tal vez a fin de año, un poco antes, se discuta la reforma tributaria en la Argentina. Pero por ahora, este gravamen va a recaer en 12.000 personas sobre un universo de 45 millones de compatriotas, es decir, que unos pocos van a beneficiar a millones y millones de personas, haciendo un escaso sacrificio, si se lo pudiera llamar de esa manera, porque imagínate que alguien que tiene 200 millones de pesos, le aplican una tasa del 2%, se queda con 196 millones, no va a pasar a ser un indigente o va a tener que ir a buscar un plan social. Con esto vamos a ver si podemos acelerar el retorno de capitales que están en el exterior, porque por un lado le damos un aliciente, le decimos, bueno, si ustedes traen sus activos financieros, les vamos a cobrar la tasa que les vamos a cobrar a los que tienen sus patrimonios acá. Ahora, si no la traen, le vamos a aplicar un 50% más. ¿Por qué? Porque muchos de esos dólares que están en el exterior, obviamente, fueron generados por el esfuerzo de los argentinos, pero fugados a otros lugares. Y en una crisis como estamos atravesando, es imprescindible que vuelvan esos dólares líquidos. La legislación argentina vigente establece que hay personas humanas y personas jurídicas. Sí. Claramente, las personas humanas somos las que somos y las personas jurídicas son las sociedades, las empresas, etc. Van a contribuir en este aporte las personas humanas que al 31 de diciembre del 2019, según su propia declaración jurada, tenían bienes por más de 200 millones de pesos. Es decir, de 200 millones de pesos para arriba, se escala desde una alícuota del 2% y va subiendo según una división por montos hasta llegar al 3,5%, y hay un adicional por la porción de bienes que se tenga en el exterior. Por los bienes declarados situados en el exterior, las alícuotas se incrementan en un 50%, es decir, al que le corresponde una alícuota de 2, por la porción de bienes en el exterior paga el 3. Claro. Pero, si repatria el 30% de sus disponibilidades financieras, no de sus activos, digamos de la plata que tienen afuera, si trae de vuelta el 30% de la plata que tiene afuera declarada, entonces ese sobre plus, digamos, de alícuota desaparece para el total de los bienes que están en el extranjero. Nosotros estimamos que este es un aporte que harán aproximadamente 12.000 personas, poquito más, un poquito menos, no podemos hacer un número exacto, pero el orden lo dice claramente. Y después están los 5 destinos que hemos predeterminado, que tiene que ver el primero con insumos médicos, vacunas, medicamentos, todo lo que tiene que ver con la salud. Lo segundo, pymes, esencialmente para ayudar a sostener empleo. Tercero, lo del RENAVAP, barrios populares, según el registro de barrios populares que maneja el Estado. El cuarto es
apoyo al plan Procrear para ayudar becas para estudiantes, y hay un quinto que tiene que ver con el desarrollo del proyecto de gas, con una particularidad, que toda la utilidad que generen esos proyectos, por lo menos durante 10 años, tienen que ser reinvertidos en el mismo sentido, es decir, en ampliar la producción de gas. La reunión de labor parlamentaria duró aproximadamente 8 horas. Allí lo que se debatía era si se podía o no renovar el protocolo para sesionar de manera mixta. Juntos por el Cambio finalmente resolvió que iba a ir de manera presencial al recinto. La sesión se dio de manera mixta. Los diputados y las diputadas generaron estas controversias, este debate. Pareciera que la idea es o sesionamos de la manera que yo quiero o no sesionamos. Y esto la verdad es que no puede ser así. El Parlamento debe seguir abierto, debe seguir funcionando. El Parlamento debe seguir sacando leyes. Tenemos por delante no solamente temas como los que tratamos hoy para los gastronómicos, para los hoteleros, para los operadores turísticos, para la pesca, sino también temas que tienen que ver con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, temas que tienen que ver con la necesidad de revitalizar la situación de nuestros futuros jubilados y de ese fondo, temas que tienen que ver con el presupuesto. Aquel diputado que quiera venir de manera presencial, bienvenido, tomaremos los recaudos sanitarios. Pero aquel diputado que quiere sesionar de manera remota porque no puede, porque cumple la cuarentena o por los riesgos, tiene derecho a sesionar de manera remota, simplemente a pedido del diputado. Esa, en el fondo, es la posición con la que trabajamos en el día de hoy. Desgraciadamente no fue aceptada por uno de los bloques de esta casa, pero nuestra responsabilidad es darle leyes a la Argentina, hacer seguir funcionando el Congreso, y desgraciadamente la incomprensión de un sector no va a detener el funcionamiento de la democracia argentina. En esos proyectos donde hay consenso, esto lo tenemos que también someter a la decisión de todo nuestro espacio. Nuestra posición es que sea en forma presencial. Si llegara a haber acuerdo entre todas las fuerzas políticas, si se llegara a producir en el hipotético caso que se pudiera sesionar de esta manera mixta como lo hemos venido haciendo hasta ahora, porque tampoco es remota, totalmente, es virtual totalmente, sería con un protocolo específico con fecha de vencimiento exclusivamente destinado a esa sesión, sin posibilidad que después se pueda prorrogar a otras. Pero también pensemos que acá es donde vienen muchos casos y donde se están haciendo, quiero ser suave en la expresión, donde se están haciendo picardías, porque en la última sesión nosotros habíamos acordado toda una serie de puntos, y el punto de la emergencia turística, que una diputada nuestra, Virginia Cornejo, había revelado un interés como todo el bloque, pero ella lo había pedido muy especialmente que se tratara en la sesión esta, de golpe y porrazo, el oficialismo se levantó y nos dejó sin quórum. Y esto después fue aprobado por el Senado y ahora va a diputados. No quiero pensar de que a lo mejor cuando estamos hablando de pesca ilegal aparezcan otros intereses, y porque ese proyecto estaba consensuado. Por eso digo, hay que actuar con reglas de absoluta buena fe. Y que no pase como pasó ayer en el Senado, que por más que nosotros no estábamos de acuerdo con el tema de la reforma judicial, a último momento parece que esto, la gente cuando lo ve con las penurias que está soportando el pueblo argentino, cuando escucha al senador Parrilli, decir de que lo que habían dicho con las presiones de los medios de comunicación es un anzuelo para ver quiénes picaban para defender a los grandes grupos, según él, concentrados de comunicación, me parece que es una falta de respeto. Hay gente que se está muriendo, hay argentinos que la están pasando muy mal, vamos a terminar una cuarentena con más de un 60% de pobres en la Argentina, como para que encima este señor se dedique a hacer juegos políticos. Nosotros incluso hemos denunciado, yo saqué un comunicado hace dos o tres semanas atrás sobre el tema justamente de esta suerte de chantaje de Juntos por el Cambio, tratando de presionar para que no se sesione, pero que en realidad no es que no se sesione, es que no se sesione en tanto no puedan imponer la agenda. Y lamentablemente gran parte del oficialismo en general termina cediendo a gran parte de esa agenda de Juntos por el Cambio, que tiene que ver con la defensa de los intereses patronales,
bancarios, de los banqueros, no de los trabajadores de los bancos, sino de los banqueros. Y en ese punto hemos visto que sucesivamente terminan imponiendo gran parte de sus reclamos, entre comillas. Así que nosotros desde el Frente de Izquierda tenemos un planteo diferente. ¿Qué tenemos que tratar? Y tenemos que tratar el impuesto a las grandes rentas y fortunas para que haya recursos para reforzar el sistema de salud, para garantizar un ingreso a todos los que no tienen ingresos, para armar un plan de vivienda urgente. Vemos que es uno de los temas que hoy están en el centro de la escena con esta seguidilla de ocupaciones de tierras de aquellos que no tienen dónde vivir. Entonces, efectivamente, otro tema fundamental es el de la prohibición efectiva de despidos y de suspensiones con rebaja salarial. Pero no hay previsión ya de despido, perdón, Romina, ¿no hay previsión de despido? Hay un decreto que no se cumple. Vos fijate que todos los indicadores, todas las encuestas dan que aumenta el número de desocupados, no solo en el ámbito informal, digamos, el trabajo no registrado, que no podría estar alcanzado por el decreto, por lo menos en cuanto al control, sino que el propio Ministerio de Trabajo ha terminado homologando una cantidad muy importante de despidos, inclusive aquellos de Techín que teóricamente habían originado el decreto antidespidos. El informe médico de la Cámara, en el marco del protocolo del Ministerio de Salud, renovó la recomendación de hacer uso de la modalidad remota semipresencial. Ese mismo departamento médico que va y nos hisopa cuando hay contactos estrechos o cuando hay situaciones de contagio adentro de esta Cámara. A la fecha, todavía y desgraciadamente, hay varios legisladores que están cursando la enfermedad. Estar enfermos no les impide estar presentes. Por otro lado, también nos parece, presidente, que no hay discusión, que quedó clarísimo que el sistema remoto funciona. Un sistema que fue construido entre todos y que llevó a que haya sesiones donde haya más cantidad de legisladores que cuando lo hacemos de manera presencial. Como funcionaron las comisiones, las que preside el Frente de Todos y las que preside el bloque de Juntos por el Cambio. Mire, presidente, nosotros no podemos paralizar el Congreso, porque paralizar el Congreso es dejar a la democracia renga. Y hoy, lamentablemente, no tenemos otra opción. Presidente, el Congreso debe seguir funcionando además, porque cerrarlo es darle un mal ejemplo a aquellos que pretenden que esta pandemia la conduzcan opinólogos por la televisión. El Gobierno Nacional necesita que sigamos ampliando respuestas a los sectores de la cultura, audiovisuales. Nosotros queremos, a través de la labor, de las reuniones de labor, como se hace siempre, establecer los temarios. Pero no podemos a ninguno de los 257 diputados imponerle que no participe en la sesión por un caprichismo de unos pocos que no podemos cumplir. ¿De dónde se dice que está el quórum? Si el reglamento, la única sesión que admite es la presencial. No pueden decir que el artículo 14 admite otra cosa, porque hay acuerdo pleno de que el artículo 14, por razones de fuerza mayor, habilita sesionar fuera de este recinto. Pero nadie discute, nadie duda que eso no es habilitante ni puede interpretarse como habilitante de la sesión virtual. Tanto acuerdo hay que tuvimos que aprobar un protocolo el 13 de mayo. No podemos volver a discutir cuestiones que ya han sido descartadas. Entonces, la única forma de aprobar esa prórroga es por consenso. Y la verdad, nos adelantamos a lo que seguramente nos dirán. Ustedes interpretarán que el consenso no es lo que el consenso significa. Entonces tenemos que reescribir el diccionario de la Real Academia Española, que dice que consenso es por acuerdo de absolutamente todos, o todos los instrumentos jurídicos, normativos, incluso los que ha firmado la Argentina en el plano internacional. Les cito nomás el Tratado de Asunción, que habla de las decisiones adoptadas por consenso, es decir, por el acuerdo unánime de todos los países integrantes. El Estatuto del Consejo Permanente de la OEA, que distingue claramente las situaciones que se aprueban por mayoría, por 2/3 o por consenso, es decir, por unanimidad de todos los presentes. Estábamos de acuerdo en que lo más importante
era sesionar para sacar las dos leyes tan importantes que esperaba tanto el sector de turismo, y tan importante el tema de la modificación de la Ley Federal de Pesca, porque hablamos mucho, pero cuando llega el momento de poder resolver de alguna manera las multas, la verdad, pasan estas cosas. Los temas son todos importantes. Sí. Que le den más importancia a algunos a la reforma judicial y otros le den más importancia a la reforma previsional y otros le den todos los temas son importantes. Sí. El presupuesto, todos los temas son importantes, porque afectan a un sector o a todos. Yo estoy, como les digo, en un lugar hostil, en un lugar con mucho viento, con muchas dificultades de conectividad. Muchas veces tengo que agarrar la pala para ir a la antena, destaparla por la nieve. No me quejo. Son las reglas de juego y hay que aceptarlas. Lo que hay que decir es la verdad, porque en esas 8 horas de labor parlamentaria había algo detrás, que no era justamente el protocolo. Es no querer tratar esos temas y no confiar en la institución, no confiar en el presidente de la Cámara, de que temas como la reforma judicial y la reforma previsional iban a entrar por la ventana y no iban a llevar el procedimiento de comisiones que iban a llevar. Hablemos claro, ¿no? Lo que ellos querían era tratar de cercenar la agenda, poner algunas cosas como que no se iban a tratar, que no. Y la verdad que la agenda la maneja el que tiene la mayoría, ¿no? Y la pone a disposición y a discusión cuando corresponda. En el día de ayer se iban a discutir 2 temas que me parecen importantes y bueno, a ver, se les frustró el hecho de querer frenar el funcionamiento del Parlamento, ¿no? Cosa que no pasa ni en Capital Federal, donde gobiernan ellos, ni en la provincia de Mendoza, donde también gobiernan ellos, ¿no? Claro. Y donde nosotros como oposición participamos de las reuniones virtuales y no hacemos ningún tipo de problema, ¿no? Yo creo que por ahí les molesta algunos éxitos que tiene el gobierno, ¿no? Fruto del trabajo y del esfuerzo. Esta semana que estamos avanzando, creo que han habido hechos significativos, hechos más que importantes, que empezó con esta federalización de la hidrovía del Paraná, ¿no? Que me parece un hecho trascendente para las provincias del litoral, que siguió con la puesta en órbita de un satélite que técnicamente le va a venir muy bien a la producción, especialmente todo lo que tiene que ver con lo agroindustrial, ¿no? Con lo agrícola, que fuimos capaces de cerrar un acuerdo a un problema impensado, un problema que tiene que ver con una locura de endeudar al país de la forma que se lo endeudó y con una forma de pago imposible, no sustentable desde ningún punto de vista. Incluso con la apuesta de ellos de que nos iba a ir mal, y el 99% de los acreedores accedieron a ese replanteo de la deuda con más tiempo y con un ahorro de 37.000 y pico millones de dólares para el país, con una baja de la tasa de interés del 7% al 3%, con un estiramiento de los plazos. Problema siguiente, que es el Fondo Monetario Internacional, que no es poco, que es otra irresponsabilidad de quienes hoy quieren poner palos en la rueda, pero vamos a salir. El presidente convocó a una sesión sin especificar si es virtual o no, si usted ve la nota oficial, pero la virtualidad no es posible, no es que no es posible, no es legal, porque no hay protocolo activo. Para que el protocolo para las sesiones virtuales esté activo, debería haber habido un consenso. Así lo establece nuestro reglamento. Nuestro jefe de bloque y los jefes del interbloque le han planteado al presidente de la Cámara rehabilitar los protocolos sesión por sesión, con temarios acordados. Y no fue aceptado. No descarto que a lo largo del día de hoy o mañana logremos todos un acuerdo. Lo que nosotros entendemos es que no vamos a activar las sesiones virtuales por 30 días. Pero no entiendo algo. Proponemos sesión por sesión, o si no, que sean presenciales.
Desde los partidos federales o desde los interbloques federales pusimos mucha voluntad para tratar de aunar criterios, de que entendamos que estamos en una situación muy grave, que entonces no es momento para ponernos en disputas que la gente lo ve, es un papelón, porque francamente creo yo que caemos muy bajos si caemos en ese tipo de cuestiones. Yo recién lo estaba escuchando al diputado Bassi, que además evidentemente pertenece a un sector. Yo en esto caracterizo que dentro de los dos grandes partidos mayoritarios hay sectores minoritarios, pero los hay, por un lado talibanes y por el otro lado libertarios. Y con talibanes y libertarios, que son igualmente fundamentalistas, es muy difícil hacer política. En general, operan desde el autoritarismo, desde la chicana, desde la cuestión que hoy, vuelvo a repetir, en situación de crisis se torna inadmisible. Ayer justamente, no sé si al diputado Bassi le informaron mal, porque a lo que se llegó en un momento, después de horas de discusión, era que se pueden hacer sesiones donde los diputados que quieran estar presentes, la presidencia les tiene que garantizar el espacio para estar presentes físicamente. Y donde diputados, vamos a suponer, de Salta, de Jujuy, de Tierra del Fuego, en lugares de miles de kilómetros, que de repente, o diputados cercanos, pero que tienen problemáticas de ser población de riesgo o enfermedades concomitantes, puedan estar virtualmente. Se llegó a ese acuerdo, prácticamente íbamos a avanzar en eso. Cuando vamos a avanzar en eso, llega algún mensaje y dicen, bueno, tenemos que ir a un cuarto intermedio, lo pide el colega Ritondo, se van, vuelven al rato y dicen, no podemos aceptar. ¿Pero cómo? ¿Por qué no pueden aceptar? Y porque nuestra gente, porque hay diputados, porque nos han dicho, en fin, creo yo que esos sectores que no quieren, digamos, asumir responsabilidades, lamentablemente hicieron fracasar lo que era un acuerdo en el cual todos íbamos a estar. Hay un mecanismo en la Cámara que es muy sencillo, digamos, se proponen los temas y por mayoría se pueden tratar tanto en las comisiones o convocar a temas específicos a sesión, como fue el caso de la sesión del martes último, y está claro que nosotros en la oposición tenemos un número importante, somos 116 diputados y diputadas del interbloque de Cambiemos, pero no constituimos mayoría para obstaculizar ningún tratamiento de ningún tema, si esa fuera nuestra intención, que por otra parte vale la pena aclarar, para nada es así, simplemente que nosotros entendemos que hay ciertos temas particulares, como el ejemplo de la llamada reforma judicial que tuvo medida de sanción en el Senado y en la forma que lo tuvo, que ya todos conocemos, el tema de una eventual modificación al régimen de movilidad jubilatoria o algunos otros temas de esas características que entendemos que no pueden ser tratados bajo esta modalidad de excepción que estamos teniendo desde abril de este año, que es las sesiones virtuales, por una serie de motivos, y que ese tipo de temas deben tratarse en forma presencial. Ese es en sencillez el planteo que estamos haciendo de la oposición de Juntos por el Cambio. Yo que había elegido esta metodología presencial y que mi bloque, Frente de Todos, me lo había permitido todas las veces anteriores, esta vez fui yo que yo les dije, la verdad que si va a haber tanta gente en el recinto, yo prefiero cuidarme, porque una cosa es un recinto donde van 30 personas, como éramos antes, 40, 44 habremos llegado a ser, a otra donde hay 116 más, no sé, 20 de este otro lado, ya no es la misma cantidad de gente. Lo de ayer fue muy difícil. Yo tengo experiencia parlamentaria, he sido 4 periodos, diputada nacional, he sido senadora, es decir que viví el 2001, la 125, puedo decirle momentos difíciles del Parlamento, pero lo que vi ayer, el nivel de agravio, casi le diría personal, a mí me entristeció, le digo sinceramente, me dolía la cabeza de escuchar agravios, y eso no está bueno para los propios diputados que se agreden entre sí, ni está bueno para que la sociedad, en un momento tan difícil, donde la gente está irascible, donde la gente tiene dificultades. Yo recibo pedidos de mi provincia, que yo trato de atender todo, de gestionar,
pero la gente no la está pasando bien, y que nosotros que tenemos responsabilidades institucionales tan altas, demostremos este nivel de no sé, a mí me dio tristeza, me pareció una cosa mediocre. Yo no conozco mucho a Massa, pero a mí me da la sensación que busca permanentemente, que es una persona de diálogo. Y como presidente de la Cámara, ¿no? De tratar de que escuchar a todos y atender a todos los bloques. Nosotros tuvimos hasta el 7 de agosto vigente un protocolo que nos permitía sesionar de una manera diferente a la que establece nuestro reglamento, ¿no? A la normal que conocimos siempre, que es en el recinto, presencialmente. Y por motivo de la pandemia, haciendo una interpretación de la posibilidad que el reglamento plantea en su artículo 14, de cuando hay razones de fuerza mayor, sesionar fuera del recinto, dice el reglamento, e hicimos un apartamiento de ese reglamento con una mayoría muy, muy agravada, 3/4 de los votos de los presentes, y aprobamos esta norma, que es el protocolo. Una norma que tiene una vigencia temporal y tiene una cláusula de cómo se puede renovar. Esa cláusula que dice que la norma se puede prorrogar cada 30 días en la medida en que se cumplan 2 condiciones. Que sigamos en aislamiento social preventivo y obligatorio, porque este es un protocolo que solamente va a estar vigente cuando esté esta condición del aislamiento, después cae y la Cámara tiene que recuperar su presencialidad completa. Y lo segundo que dice es que este acuerdo para renovarlo por 30 días tiene que ser del consenso de la labor parlamentaria. La primera versión del protocolo decía el acuerdo de la labor parlamentaria y nosotros decíamos el acuerdo no sabemos qué es. Pongamos una mayoría y pedíamos que se pusieran 2/3, pero fue el oficialismo el que pidió que no hubiera un criterio de mayorías y minorías, sino que hubiera consenso, como se venía trabajando hasta ese momento. Y consenso es el consentimiento de todos, es la ausencia de disenso. Así que después de 6 meses de pandemia, en este momento había que renovar un protocolo que estaba vencido hace 3 semanas, que no se nos convocó en esas 3 semanas para renovarlo y que recién se nos convocó unas horas antes de una sesión pedida. Entonces, ¿en qué condiciones se pidió esa sesión? Bueno, como no hay protocolo, se pidió la sesión que tiene que ser desarrollada según el reglamento normal, presencial. La institución, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, tiene la responsabilidad y la obligación de construir condiciones para hacer una expresión distinta en nuestra sociedad, ¿no? Pero me da la sensación de que hay un sector de la oposición que ha decidido reeditar la lógica opositora del año 2010, una actitud absolutamente beligerante, una actitud absolutamente alejada de la posibilidad de acordar. Me preocupa mucho la pérdida de autoridad de quienes conducen el bloque de Juntos por el Cambio, porque en definitiva al principio habían avanzado en un principio de acuerdo, pero a partir de alguna llamada de vaya a saber quién, decidieron asumir esta posición dura. Lamentable, porque yo creo que quienes nos quedamos sesionando de manera virtual, de vía remota, también quisiéramos estar en el Congreso para participar en el recinto de los debates como la normalidad implicaría que tiene que ser, pero nos quedamos en nuestras provincias tratando de respetar un momento realmente difícil que estamos atravesando en materia sanitaria. Aquí en la provincia de Neuquén, en el Alto Valle, ha colapsado el sistema sanitario. Sí. Es muy riesgoso movilizarse. La mayoría de los casos de COVID que se confirman día a día, en su mayoría se investiga el nexo epidemiológico, con lo cual se sigue diseminando la pandemia de una manera muy preocupante, y me parece que no estaban dadas las condiciones para movilizarse, y sí hemos dado muestras de que con este sistema remoto se puede sesionar. Lo que no se puede, me parece, ya llegada a estas condiciones donde nuestro gobierno está planteando que queremos dar vuelta a la página, queremos cambiar la agenda y queremos avanzar sobre una agenda de reactivación económica y demás, es seguir sosteniendo las sesiones sobre los temas que por capricho se le ocurre a Juntos por el Cambio que tengamos que discutir, y aquellos que no. Me parece que ahí hay un criterio de madurez política en el cual no coincidimos, ¿no? El reclamo que nosotros hacemos, y lo vamos a hacer, es con relación a esta sesión que fue irregular. Con relación al funcionamiento del Congreso, nosotros de ninguna manera lo vamos a judicializar, nosotros vamos a conversar. Yo en mi discurso insté a que se reuniera la Comisión de Labor Parlamentaria, a que el presidente del Congreso la convocara.
Pero yo creo que mañana mismo tiene que haber una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria donde los presidentes de los bloques evalúen con el presidente de la Cámara la complejidad de la situación, lo mal que estuvo el funcionamiento de esa sesión, lo imposible que sigamos de esta manera, y estuvo muy cerca en esas horas de diálogo de ayer de acordarse un protocolo donde se combinara lo presencial y lo virtual. Esta sesión, la justicia determinará si vale o no vale. Está en cuestionamiento esa sanción y la justicia dirá. Ahora, lo que yo quiero decirles es que nosotros no estamos en contra de esa ley, y si la justicia determina que tenía validez, bueno, tendrá validez, y si no tiene validez, con el protocolo sancionado, inmediatamente haremos una sanción virtual rápida con un tema ya acordado y se aprobará. Digamos, no va a haber desatención de un sector que necesita esa norma producto de la incapacidad de diálogo del Congreso. Yo creo que eso lo vamos a resolver sí o sí. Hablaron todos, estén logueados o no estén logueados, tuvimos más de 10 horas de sesión, deben haber pasado los 100 oradores, o sea, estamos hablando de que ayer debe haber hablado el 50% de la Cámara. Me parece que hay algunos niveles de planteos que fue tan ridícula la posición que sostuvieron ayer y este chantaje, digamos, en el que se plantaron, que hasta los mismos presidentes de los bloques minoritarios, como el diputado Ramón o el diputado Balibuca, expresó públicamente, fíjense la línea de tuit de Balibuca de ayer, donde ante cada declaración errónea, no voy a decir mentirosa, pero definitivamente equívoca de parte de Negri, explicando lo que se había debatido en labor parlamentaria durante 8 horas, donde, se les ha planteado todas las opciones, todas las posibilidades de funcionamiento, en todas se estuvo abierto. Entonces es como que siempre el no fue la respuesta, porque en el fondo no es una cuestión de reglamento, ni es una cuestión de virtualidad o no, en el fondo es una cuestión política en la que ellos mismos aceptaron que lo que no quieren tratar es la agenda parlamentaria, no solamente que instalamos los diputados, sino la agenda parlamentaria que conduce el Poder Ejecutivo y que no hace ni más ni menos que expresar en los distintos proyectos de ley la plataforma política por la cual hemos sido votados y elegidos. Por eso yo ayer fui muy clara cuando me tocó hablar. O sea, el problema es que perdieron desde Juntos por el Cambio la facultad de decidir sobre los destinos de la nación. Hoy son minorías que por supuesto tienen que ser escuchadas y es respetada la posición por la representación que tienen, pero indudablemente ellos no pueden decidir cuál es la agenda parlamentaria. Lo que sucedió ayer me parece que fue lamentable. Digo, es el fracaso de la política, es el fracaso de la posibilidad de generar consensos y acuerdos. Digo, creo que nadie puede sentirse satisfecho con el desarrollo que tuvo el día de ayer en la sesión. Yo era uno de los diputados fantasmas que estaba hablando en una sesión y figuraba ausente, cuando en realidad había un reglamento de funcionamiento remoto vencido, caído, y lo que estaba vigente es el reglamento de la Cámara. Uh-huh. Y nosotros, en términos generales, no hay oposición a funcionar en forma mixta cuando hay consensos, cuando hay acuerdos que faciliten el funcionamiento del Congreso. Lo que sucede es que ha quedado demostrado, inclusive en el propio funcionamiento a lo largo de estos meses, cuando se trata de temas complejos, en donde hay votos muy finitos, por llamarlo de alguna manera, con muy poca diferencia, porque hay posturas demasiado encontradas en temas que son estructurales, el sistema virtual tiene dificultades. De hecho, ha habido diputados que no han podido votar porque se le cayó el VPN, porque se le cortó la luz justo en el distrito, porque se le cayó internet. Digo, hay inconvenientes que se imaginan en una ley estructural que tenga diferencias de 1 o 2 votos, con que haya diputados que no puedan expresarse o no puedan expresar su voto, generaría un caos realmente inconmensurable. Por eso nosotros dijimos permanentemente a lo largo de todas las horas y a través de nuestras autoridades del bloque que estábamos dispuestos a seguir funcionando en forma mixta la Cámara de Diputados, pero ajustado a determinados temas que tuvieran consenso.
cuando finalmente logró haber sesión, de manera unánime los diputados lograron darle avance a este proyecto que intenta aumentar las multas para aquellos que estén pescando de manera ilegal en nuestro continente. Se ha llegado a la estimación de que nuestro país pierde más de 2 millones de dólares a causa de la pesca ilegal y no reglamentada, con una consecutiva depredación de nuestros recursos naturales a partir de la captura fuera de los periodos de zafra, que limitan de forma tajante el potencial desarrollo de la pesca y la industria pesquera de la República Argentina. El proyecto que estamos tratando hoy aquí prevé 3 tipos de medidas reparatorias para con el Estado de parte de los buques que incurren en los delitos establecidos. El primero es saldar la cuenta del Estado Nacional. La totalidad absoluta de los gastos en los que incurra el Estado Nacional, despliegue de aviones, buques, etcétera, deberá ser saldada por la empresa propietaria del buque. En segundo lugar, una medida resarcitoria. ¿Y qué significa esto? Lo que el buque tenga en bodega se decomisa o se deberá depositar en un importe efectivo. Y lo tercero, las multas. Para que nunca más nos pase a los argentinos y a las argentinas que las multas tengan un valor nominal pero no real, se pone como medida la unidad de pesca, que corresponde a 1 litro de gasoil que se utiliza en los buques pesqueros. Acá hay 2 cuestiones. Una, los valores de las multas están desactualizados porque están fijados en el régimen federal de pesca y la última modificación fue de 2008, cuando el dólar estaba a 3,53. Entonces, estas multas no tienen un efecto disuasivo de esta actividad. Pero además nosotros creemos que no está bien que estén las mismas multas que se contemplan para la flota pesquera nacional, que eventualmente infringe algún mandato de la ley, igualarla con la flota extranjera. Por eso lo que estamos proponiendo concretamente es un régimen de multas distinto y, por supuesto, más agravado para la flota extranjera. Y proponiendo también es que los valores de las multas se pongan en una unidad de medida. Nosotros proponemos en el proyecto el peso argentino oro, que aunque suene extraño, el peso argentino oro es una moneda que tiene una cotización, es una moneda vigente. Es el valor de las monedas de oro que tiene acuñadas el Banco Central, tiene un valor que se actualiza trimestralmente y esto permitiría tener actualizadas las multas siempre. Tenemos de mar casi tanto como de continente y no tenemos una presencia efectiva, eso es todo un tema. Es verdad, podemos tener muy buenas multas, pero si no tenemos poder de policía efectivo, patrullaje y demás, todo eso es ilusorio. Y más ahora, cuando ustedes saben, hace pocos días aprobamos la ley que consagra ese trabajo que se hizo en función de la Convención de Derecho del Mar, que ha extendido nuestro dominio territorial más allá de la milla 200, en lo que es la extensión de la plataforma continental. Si bien eso no nos da soberanía sobre los recursos ictícolas, pero sí sobre el lecho sobre el lecho marino. Pero necesitamos patrullaje, ahí es donde se plantea todo lo que debería estar el esfuerzo estratégico de la Argentina en el mar, sin ninguna duda. Al día de hoy, las multas que ponía el Estado argentino le daba pérdida porque se tenía que hacer cargo básicamente de todo el operativo y hoy eso no va a ocurrir. Digo, el decomiso de la bodega o el pago en efectivo sobre lo que esa bodega contiene me parece que es fundamental porque no deja de ser recurso que queda para nuestro país. Y fundamentalmente me parece también que esta cuestión de pagar la multa y con una reincidencia dentro de los 5 años de haber hecho esa pesca ilegal me parece que es fundamental también. Ahora, nosotros no podemos dejar de pensar esto en términos, digamos, como lo propone el gobierno nacional, lo propone el presidente de la Nación desde el primer día, cuando en esa asamblea legislativa impone ya cuál va a ser el criterio de este gobierno respecto a la soberanía y cómo va a defender la soberanía argentina en nuestras Islas Malvinas. Me parece que este es un proyecto que viene a complementar
lo que se viene realizando en esta cuestión de que se pudo trabajar en discontinuar el intercambio de información pesquera con Inglaterra, con las Islas Malvinas, básicamente. Ellos se apropiaban de nuestra información y nosotros no accedíamos a la información que necesitábamos. El hecho de crear el Consejo Nacional de Asuntos relativos a las Islas Malvinas me parece que es fundamental, y la sanción de esta última ley creo que complementa integralmente las acciones comprendidas, por este gobierno, que tiene una mirada puesta no solo en la defensa del recurso natural, sino también en la defensa de la soberanía y el reclamo inclaudicable de la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Lo que sí se logró durante la sesión del martes es que con 127 votos a favor y 2 abstenciones se generara un incentivo para uno de los sectores más golpeados durante esta pandemia. Es el turismo, pero no solo para los que forman parte de esta actividad, sino también para los consumidores. Este proyecto que viene del Senado de sostenimiento y de reactivación productiva de la actividad turística nacional está ofreciendo esas herramientas a esta actividad productiva que, como se decía de recién el diputado preopinante, de las miles de personas que dependen de esta actividad, que genera 1 millón de puestos de trabajo, con lo que nosotros acá, quienes estamos presentes, nos sentimos responsables. Tiene un propósito concreto, que es la implementación de medidas para el sostenimiento y la reactivación productiva de esta actividad, con un plazo incluso prorrogable, y que tiene una finalidad también específica, que es la de paliar el impacto en el turismo, en todas sus modalidades, dando las herramientas, porque no busca solo sostener, sino reactivar con un principio de solidaridad. Entonces, en este ámbito alcanza a muchas actividades y rubros que están enumerados en la ley de turismo, que incluso faculta ampliarlos al Poder Ejecutivo. Hay importantes medidas económicas, programas, medidas impositivas, planes de reactivación, incentivos a la preventa, también turismo para las personas mayores. En definitiva, es un proyecto que va a permitir enfrentar la dificultad tremenda que ha puesto la pandemia y que genera en el sector del turismo y de todos sus actores. Le está brindando las herramientas para mantener en pie al sector y avanzar hacia una progresiva reactivación. Los proyectos que se discutieron en la Cámara de Diputados, tan solo se escuchó a viva voz el grave problema, sobre todo de aquellos pequeños emprendedores, agencias de viaje que están fuertemente golpeados por la inactividad económica. Está bien. Cuando hablamos de los consumidores, hay derechos que se adquirieron en su momento, estoy hablando del año 94, cuando se reforma la Constitución, que es la protección económica del derecho que tienen los consumidores. Se lo hablo a los consumidores. Si usted compra un auto, mi amigo, el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿qué dice? Que ese auto, si viene fallado por una falla de la empresa alemana que lo fabricó, usted no tiene que ir a demandar a Alemania, sino que puede reclamar a cualquiera de aquellos que le vendieron el auto, desde la agencia, el distribuidor, el importador y el productor del auto. En este proyecto, en los artículos 28 y 29, se pretende eliminar esta garantía de los consumidores. ¿Y saben qué? Lamentablemente no es en favor de las agencias de viaje, que son los que hablaron y que nos puso la mano en el corazón del problema grave que ellos tenían de tener que salir a devolver el valor del precio que se hubieran pagado por los paquetes turísticos. Entonces, cuando se toman medidas desde el Estado para hacerse presente, lo importante es que el Estado se haga presente y equilibre las cargas para la empresa, para los trabajadores y para los consumidores. Porque si no, en este caso, de manera legal, estamos sacando del medio una disposición constitucional que es la protección del interés económico del usuario y del consumidor que adquirió el paquete, pero como la venta del paquete no fue directa, sino que dependió de la prestación de otros proveedores, ese consumidor que pagó, pero que el último prestador del servicio de manera indirecta no está devolviendo el dinero, el consumidor es el que termina pagando el pato, pagó el precio de los pasajes, pagó los hoteles, pero a partir de esta ley, estos señores de las agencias solamente van a estar obligados a devolver lo que no pagaron
los proveedores que no cumplieron con el servicio. Lo que hoy estamos presentando es una ley que viene con media sanción de la Cámara de Senadores de la Nación. Pero también es cierto que hubieron muchos proyectos, hubieron 11 proyectos en la Cámara de Senadores de la oposición y del oficialismo, como hubieron 13 proyectos en la Cámara de Diputados entre oficialismo y oposición. Todos nos pusimos a trabajar por el sector. Y hoy estamos llegando a una síntesis de todos esos aportes que fuimos haciendo. En el marco de la emergencia pública declarada por la Ley 27.541 y de la ampliación de la emergencia sanitaria establecida por el Decreto 260 del año 2020, es que se presenta esta ley de sostenimiento y reactivación de la actividad turística. Es para beneficiar a todos los que están nomenclados en el acceso A de la Ley de Turismo, la Ley 25.997. Tiene un plazo de 180 días y prorrogable por un plazo más similar por parte del Poder Ejecutivo. Entre las principales medidas que aquí se ofrecen al sector se incluye la incorporación de los ATP hasta el 31 de diciembre del 2020 para todo el sector turístico. Aportes no reembolsables para las micro y pequeñas empresas de hasta 2 salarios mínimos vital y móvil. La prórroga por 180 días de todos los impuestos existentes y a crearse sobre el patrimonio, sobre el capital y sobre las ganancias. En medio de la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, hizo saber que su teléfono celular había sido difundido por la oposición, cosa que fue aprovechado por algunas personas que van a ser identificadas por la justicia porque lo amenazaron de muerte a él y a su familia. Esto está judicializado y esto fue lo que ocurrió. Después, la oposición de alguna manera manifestó su solidaridad por lo que había sucedido, pero lo hizo a través de las redes sociales. Por la tarde de ayer, el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, tuvo que acercarse a una fiscalía de Tigre para hacer una denuncia porque recibió denuncias de muerte en su celular la misma noche de la polémica sesión. Él lo dijo durante la sesión, ya cuando se había retirado el interbloque de Juntos por el Cambio, dijo que lamentablemente su teléfono se había filtrado a alguien o una serie de personas que con muchísima agresión se metieron con él, con su familia y lo amenazaron de muerte. Bueno, todo el arco político, toda la oposición y todas las fuerzas políticas se expresaron en solidaridad con el presidente de la Cámara Baja porque obviamente la violencia no puede ser la forma de expresar la falta de acuerdo, ¿no? Desde ningún sector. Vamos a comenzar con el tuit, por ejemplo, del diputado Mario Negri, que es el jefe de la banca de la UCR. Me solidarizo con Sergio Massa y con toda su familia. Las amenazas y la violencia deben ser repudiadas por toda la dirigencia política. Los ciudadanos debemos comprometernos con la convivencia política pacífica. Es la mejor forma de defender la democracia. Estas fueron las palabras que tuvo Negri con él. También se expresó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Repudio las amenazas que recibió Sergio Massa en las últimas horas. El diálogo y el respeto deben ser los pilares de nuestra democracia. Me solidarizo con él, con Malena Massa, la esposa del presidente de la Cámara, y con toda su familia. Y siguieron, por supuesto, las expresiones José Luis Ramón del interbloque de Unidad Federal. Me solidarizo con Sergio Massa y contundente repudio a cualquier tipo de amenaza contra él y su familia. No podemos tolerar este tipo de ataques en nuestro país, al que tanto le costó construir un sistema democrático sólido. Y vamos con la de Cristian Ritondo, el jefe de la banca del PRO. Quiero expresar mi solidaridad a Sergio Massa, el presidente de diputados de la Cámara Baja, a su esposa Malena Massa y a toda su familia ante las graves amenazas que sufrieron. La agresión nunca puede ser la manera para procesar el disenso. Y justamente a él, el diputado de la Cámara Baja le respondió, pero le respondió de esa manera simbólica a todos los políticos y todas las figuras que
se expresaron solidariamente con él. Y este es el tuit de Sergio Massa. Dijo: gracias, la democracia es incompatible con la violencia. Entre todos debemos desterrarla. Es bueno el acuerdo, ¿no? Pese a las diferencias políticas, el acuerdo en repudiar toda expresión violenta ante la falta de acuerdo que pueda existir, porque después de todo la democracia une todas las voces y están buenas también las diferencias. Fotografía de militares arrastrando a un civil, la leyenda Te atrapé, todo esto, ahí lo vamos a ver, recibió el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Bien, y ahí se ve la fotografía, todo lo que recibió, porque esta es una fotografía captura de su teléfono. Subite que te llevo, ahí está el Falcon, bueno, la fotografía de Videla le gusta, muy condenable. A Malena, 2 puntos, estimada, le paso un mensaje para que le lea a su marido antes de dormir o en el desayuno. Así seguían estas amenazas. De hecho, el doctor Massa lo comparte esto cuando empiezan a llegar frente a los demás diputados, y es por eso que sucede. Y te vamos a matar. Una frase que eriza la piel, realmente, directamente. Una situación que no puede suceder, no puede pasar en democracia, no puede pasar nunca esto, pero está pasando, y ni más ni menos que con el presidente de la Cámara Baja. Por lo tanto, este tipo de cuestiones muy condenables hacen que la justicia tenga que intervenir, y como había dicho recién Mariano, esto está presentado en la Fiscalía de Tigre de Rincón. Ahí dice entonces. Digamos que hay antecedentes ahí, Karin, en el Senado, donde ya se habían publicado teléfonos y direcciones de los senadores nacionales después de la sesión de reforma judicial, y que ahora pasó nuevamente en la Cámara de Diputados ya con amenazas directas al presidente de la Cámara. Bueno, insultos, como vemos ahí, todas amenazas que la verdad calan hondo en la memoria, en un sector de la sociedad que, bueno, básicamente absolutamente condenable, repudiable. De hecho, todo el arco político, la mayoría de los principales referentes de la política argentina se solidarizaron. En la Comisión de Comunicaciones e Informática, los diputados y diputadas contaron con la presencia de personas relacionadas al sector que pudieron conversar y avanzar en distintas ideas sobre la regulación y la corregulación para una plataforma de Internet libre y abierta. Es importante para nosotros empezar a trabajar este tema de regulación pública al límite del poder que tienen las grandes plataformas, en particular para defender el derecho a la libertad de expresión que tienen y el derecho de los usuarios a garantizar una Internet libre y abierta de acuerdo con los estándares de derechos humanos internacionales, ¿no? Hoy los intermediarios intervienen, de hecho, sobre los contenidos, ¿no? Y esto significa que son formas de regulación privada de espacios públicos que son claves para la deliberación democrática. No se trata acá de establecer qué es lo que pueden hacer o no hacer los usuarios, ni tampoco buscamos establecer formas de regulación que hagan que las plataformas actúen en nombre de los estados prohibiendo que se suban algunos contenidos. Muy por el contrario, lo que estamos buscando es garantizar los derechos que tienen los usuarios, que puedan encontrar mecanismos claros para reclamar cuando entienden que las plataformas no están cumpliendo con sus obligaciones, y que esto, por ejemplo, algo que es necesario establecer, entiendo yo, que cuando un usuario necesita plantear un reclamo, encuentre una vía en las plataformas para plantearlo, y si debe recurrir a la justicia, que pueda hacerlo en el país en el que el usuario hace el reclamo, en nuestro caso en la Argentina. Tengo una visión siempre parado del lado de los usuarios y de los consumidores, que son los principales afectados cuando se produce una situación de posición dominante o una posición en donde aquel que es facilitador de los productos o de los servicios se arroga una capacidad económica a costa de todos los otros empresarios que pueden tener una plataforma
pero que no lo pueden hacer porque acaparó el negocio. Claro. Estoy hablando de Mercado Libre, de Uber, de Rappi, Globo, Pedidos Ya. Es decir, en esta pandemia hubo un sector muy grande de afectados económicamente. Estamos hablando de un 50% de afectación económica de la mayoría de las pymes que están distribuidas a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿Y por qué no hablar de un 90% de las empresas que se han dedicado al turismo? Sí. Y se habla mucho de eso. Dice, la pandemia ha provocado un desastre económico tremendo. Sí. Pero hay otro que no se habla, que tiene títulos muy chiquititos, que son estos señores que tienen estas plataformas y estos facilitadores del comercio de intermediación electrónica, acuérdense de este término, que se han enriquecido extraordinariamente. Por ejemplo, la empresa Mercado Libre, y esto quiero dejar un paréntesis, lo que yo voy a decir no quiere decir que en la sociedad que vivimos no haya que ganar dinero y mucho dinero, porque vivimos en un sistema capitalista. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una decisión del Estado en razón de la pandemia que estamos sufriendo y se resuelve con esa decisión declarar la cuarentena, y hay un sector de la economía, en este caso estos señores que intermedian como plataformas de comercio electrónico y se enriquecen de manera exorbitada. Yo, para darles un dato publicado en el Diario de la Nación de hace 2 días, la empresa Mercado Libre en los últimos 3 meses duplicó su capacidad económica, que supera incluso la reserva de nuestro Banco Central. Esto fue todo lo que recorrimos a lo largo de la semana, los temas importantes, lo que no te podías perder. Pero ya sabemos que contamos con vos todos los días en DTV, el periodismo en el Congreso.